96.5. 6:37 minutos. Ramón Carmona, hay una noticia muy triste para el béisbol. Adelante, Ramón. Sí, buenos días a todos. Buenos días, hermano. Lamentable la muerte de uno de los grandes jugadores dominicanos, es lanzador de la Grande Liga, Joaquín Andújar. Murió. 4:10 de la mañana, y eso falleció en San Pedro, en su casa en San Pedro de Macorís. Él estaba sufriendo de diabetes. Sí. Bien crónico. Okay. No sé si fue la causa esa, pero así fue a las 4:10 de la mañana. Me confirmaron 2 personas en San Pedro de Macorís. Joaquín Andújar, el que las jóvenes de ahora que no lo vieron lanzar, fue uno de los jugadores en Grandes Ligas que hizo respetar a los jugadores latinos. Fue ganador de 2 veces juego de 20 juegos, fue 4 veces a juego de estrella en una temporada, en una época del béisbol de los años 80 que era difícil ir a un juego de estrella, pero fue uno de los equipos ganadores que fue a la Serie Mundial en el 1982 con San Luis, y era como el Pedro Martínez para San Luis en esa época, para que la juventud sepa la magnitud quién era Joaquín Andújar, un pitcher duro, fuerte. Hubo muchos pleitos con él, jugadores pues pichaba bien adentro y se hizo respetar en Grandes Ligas. Lamentablemente la muerte de nuestro Joaquín Andújar. 62 años de edad. 62 años de edad. Sí, sí. Lamentablemente. Bueno, pues muchas gracias, Carmona. Carmona. Muchas gracias. Cuídense. Son las 7:39 minutos. Eury Cabral. Gracias al Dios Todopoderoso, a Jesús, mi Señor y mi Salvador, como siempre. Inicio con la palabra de Dios, 2 de Corintios 9:6. El que siembra escasamente, también escasamente va a recoger, va a segar. Y el que siembra generosamente, también generosamente va a segar, va a recoger. Hay que sembrar mucho para recoger mucho y bien. Miren, recordar que mañana a las 7 de la noche, en los salones de la Gobernación de Salcedo, provincia Hermanas Mirabal, estaremos dando la 4ª conferencia sobre el nuevo modelo de desarrollo en la República Dominicana, los logros de los 3 años del presidente Danilo Medina. Le damos las gracias al senador Luis René Canán Roja y al ingeniero Emmanuel Escaño, que son los que están propiciando esta conferencia mañana a las 7 en los salones de la Gobernación de Salcedo, provincia Hermanas Mirabal. El acuerdo de ayer entre el PLD y el PRD, desde mi punto de vista, marca una especie de impronta, de ruptura importante desde el punto de vista político de la historia en la República Dominicana. 2 partidos, yo decía ayer, 2 partidos que tienen una misma tradición y que han encontrado un punto de avenencia en este momento histórico por las circunstancias que le han rodeado. Pero para mí el elemento fundamental, y lo decía el presidente Danilo Medina en su discurso en el día de ayer, el presidente Medina decía, el líder histórico del PRD, que es el doctor José Francisco Peña Gómez, estaría contento, estaría feliz al ver un gobierno, el que encabeza el presidente Medina, que tiene primero la gente como su política fundamental. Es decir, ese para mí es el punto que pudo garantizar este acercamiento, esta confraternidad, este pacto político, que como muy bien decía tanto Miguel Vargas como Danilo Medina, es un pacto político, es un acuerdo para poner el país, lo que necesita el país, los cambios que necesita el país como elemento fundamental, por encima de lo que son los puestos, las posiciones congresionales municipales, los puestos en el gobierno, por encima de eso, lo que no deja de tener importancia, porque un pacto político es un pacto político. Y los que crean que dentro de un pacto político, cualquiera y donde sea, siempre un pacto político incluye visión, estrategia, elementos programáticos, pero también elementos tácticos concretos del momento. Es una combinación de ambos. La actividad de ayer quiso mostrar la trascendencia de este pacto. Yo creo que se mostró muy claramente. Lo primero fue el discurso de Luis Ayala. A mí me encantó el discurso de Luis Ayala. Luis Ayala es el secretario general de la Internacional Socialista, un organismo que reúne 152 partidos del mundo, que es como una especie de, ¿verdad?, partidos muy progresistas, que de alguna manera fueron como una opción entre la derecha recalcitrante y la izquierda radical.
Hoy es una de las instituciones, de las organizaciones mundiales que reúne la mayor cantidad de partidos y que tiene una visión más o menos clara en función de lo que es la realidad de la mayor parte de los países del mundo. Y decía Luis Ayala en su discurso que este tiempo, el tiempo moderno de la política en República Dominicana, en América Latina y en todo el mundo, es el tiempo de los pactos, es el tiempo de acuerdo, es el tiempo de concertación. Y entonces valoraba este acuerdo que se daba ayer porque decía que precisamente República Dominicana y el PRD y el PLD de alguna manera son consecuentes con este tiempo y con la historia de la República Dominicana. Él, que conoce muy bien la historia de los pueblos de América Latina y que de seguro conoce muy bien la historia de la República Dominicana, sabe exactamente que República Dominicana, en todos los momentos históricos que ha vivido de trascendencia, tiene que haber un pacto entre una fuerza que es mayoritaria o importante, fundamental, con otra fuerza, aunque ideológicamente no sean las mismas. La República Dominicana nació así. Recuérdense que los duartianos, los trinitarios, no eran la fuerza mayoritaria, eran la fuerza más importante y la que tenía una visión más clara para lograr la independencia, para lograr la separación de Haití, pero no tenían la fortaleza para imponerla y tuvieron que hacer un pacto con los conservadores, con los ateos en ese momento. Y así es que nace la República Dominicana. Y de ahí en adelante todos los momentos importantes históricos del país han sido fruto de pactos políticos entre una fuerza que tal vez es mayoritaria en un momento o muy importante en un momento y que incluso tiene una visión ideológica y otra que tiene una diferente. ¿Qué pasó con el pacto de ayer? Miren qué ironías de la historia. Quien debió de alguna manera facilitar ese pacto, y todo el mundo lo decía, si Leonel Fernández hubiera sido el candidato al Partido de la Liberación Dominicana, mucha gente decía que ese pacto que hicieron primero Leonel y Miguel Vargas, el famoso pacto de las corbatas azules, se iba a reeditar en este tiempo. Pero para la consecuencia, la visión de los líderes PLDistas es que no lo hizo Leonel, la hizo Danilo. ¿Por qué? Porque había una consecuencia de aquel pacto para esta realidad histórica. Entonces Danilo, que de alguna manera ha sido dentro del PLD, porque lo que ha pasado en el PLD es que Leonel de alguna manera se ha convertido en el referente de las fuerzas conservadoras de la nación dominicana, el balaguerismo y una serie de gente muy conservadores. Y Danilo, históricamente, y más cuando es presidente, se ha convertido de alguna manera en el líder, en el referente de las fuerzas más progresistas de la República Dominicana, sin pelear con los conservadores, como también Leonel, a pesar de que era de alguna manera la representación de la fuerza más conservadora, nunca peleó tampoco con la fuerza progresista. Tenía sus diferencias, pero nunca frontalmente lo mismo que Danilo. Entonces, Leonel de alguna manera trajo, ¿verdad?, al Partido Reformista y a lo que quedaba del Partido Reformista después de la muerte del doctor Balaguer, y Danilo se ha encargado entonces de alguna manera de atraer a los sectores progresistas del PRD. El PRD siempre ha sido un partido más o menos progresista, aunque muchos dirán ahora ya no hay ideología. Es verdad que ya de alguna manera las ideologías no determinan, pero la esencia del reformismo es el conservadurismo y del PRDismo es el ser progresista, de alguna manera la izquierda moderada. Entonces se han unificado. Por eso ayer decía Luis Ayala que de alguna manera este acuerdo ha sido consecuente con la historia de la República Dominicana. Un líder en un momento tiene que ceder para que otro líder alcance en este caso la presidencia, pero ambos juntos puedan llevar a la práctica un programa, un acuerdo programático y una serie de elementos, que fue lo que se destacó en el día de ayer. Decía Luis Ayala que este acuerdo también refleja la condición de estadista del presidente Danilo Medina. Yo creo que fue una de las expresiones más precisas. ¿Por qué la condición de estadista? Porque un estadista tiene noción de la realidad. Un estadista tiene visión y un estadista sabe lo que le conviene a su país y sabe que independientemente de que él tenga la mayoría, la fuerza, la importancia, el principal partido, el gobierno, muchísimas cosas, sabe que necesita a los demás para poder lograr grandes transformaciones. Esa fue la visión de estadista del presidente Danilo Medina. Es decir, el PLD, todas las encuestas dicen que gana solo, no tiene que aliarse con nadie. Pero como muy bien decía Julio ahorita, el problema es que esta fuerza tan importante que representa el PRD, aunque muchos digan, bueno, está disminuido numéricamente, pero imagínense lo que representaría el acuerdo Miguel Vargas con Luis Abinader apoyado por Hipólito Mejía. Eso es un impacto extraordinario. Entonces Danilo, con esa visión estratega que sabe de política, dijo, bueno, ¿qué yo tengo que hacer? Evitar que eso se dé, pero además sumar las voluntades del PRD a estas transformaciones que piensa hacer en este segundo gobierno.
Danilo quiere hacer grandes transformaciones y tiene todo para hacerla, incluso transformaciones históricas que tal vez no pudo hacer en su primer gobierno, y necesita el mayor acuerdo político que pueda hacerse. Incluso yo estoy seguro que luego de las elecciones él hasta le tenderá un puente de plata a la gente del PRM para lograr esas transformaciones. No sé si ellos lo asumirán, pero esa es la visión del estadista que decía ayer Luis Ayala. Danilo saludó a Miguel Vargas en su discurso diciendo que Miguel tuvo la valentía y la madurez política para hacer este acuerdo. Y es verdad, miren, la valentía y madurez política que mostró Miguel Vargas Maldonado trasciende este momento y esta coyuntura y lo convierte en un líder con una visión importante. Incluso decía Miguel Vargas, Danilo y yo nos parecemos en que los dos hablamos poco, pero hacemos mucho. Y es verdad, tienen de alguna manera esa característica un poco parecida. Son gente de poco hablar, pero de mucho accionar. Miguel Vargas, señor, en los últimos tiempos, de ser, digamos, ¿verdad?, el hombre de apoyo de José Francisco Peña Gómez, de uno de los soportes fundamentales de Peña, a convertirse en el líder principal del Partido Revolucionario Dominicano, el partido de mayor tradición histórica en este momento en la República Dominicana. Digo tradición histórica, ¿verdad?, no de gobierno, sino histórica, por lo que representa el PRD como cultura en la República Dominicana. Entonces, había que tener valentía y había que tener madurez política para lograr este acuerdo. Valentía en el sentido de que mucha gente va a decir, bueno, ¿qué tú estás haciendo? ¿Entregándole el PRD al PLD? No, para eso la madurez política, sabiendo que es un pacto para avanzar la nación dominicana, de alguna manera el recomponer las fuerzas del Partido Revolucionario Dominicano, que lógicamente con la división del PRM quedó un tanto debilitado y tiene que ser muy inteligente para fortalecer, para mantener el poder que había logrado el PRD en las elecciones pasadas, para tener una visión de futuro frente a esto, para saber rearticular desde el punto de vista orgánico todo lo que representa el PRD y para poder convertir esa cultura política que se llama PRD en una fuerza orgánica nuevamente. Y Danilo decía una expresión, dice, con este acuerdo comienza la senda de estabilidad y progreso a alta velocidad. Es decir, ¿qué significa esto? Para muchos dirán, ¿qué quiso decir Danilo con esto de alta velocidad? Lo que pasa es que ciertamente, mientras usted tiene tanta oposición dispersa, no puede lograr grandes cambios en el Congreso, no puede lograr grandes cambios en las alcaldías, porque cuando es muy diverso el panorama político desde el punto de vista de las fuerzas, se hace complicado pactar grandes cosas para avanzar en el Congreso y en los ayuntamientos. Y en el gobierno, lógicamente, con la oposición también se hace un poco difícil. ¿Por qué dice Danilo ahora alta velocidad? Porque, lógicamente, él va a seguir tratando de estructurar una mayor coherencia, un mayor acuerdo político. Y esto, entonces, va a darle una velocidad mayor al conjunto de transformaciones que tiene que seguir consolidando y ampliando en este segundo periodo del gobierno. Ahí, entonces, por eso le hablaba de que comienza a alta velocidad la senda de la estabilidad y del progreso en la República Dominicana. Finalmente, el discurso de Miguel Vargas Maldonado, una expresión que era una expresión que había hecho popular Jaime David Fernández Mirabal en el año 2000, de poner el oído en el corazón del pueblo. ¿Qué significa esto? Una visión clara de cómo hacer política. Es decir, si usted está en una situación donde entiende que sumándose a las acciones correctas, siendo partícipe de las transformaciones correctas que se le está dando al pueblo dominicano, usted sumarse gana eso, no pierde, gana. Por eso, poner el oído en el corazón del pueblo, usted saber qué es lo que necesita la población y cómo usted avanzar para garantizarle esas cosas. Entonces Miguel hizo un pacto con Danilo para aumentar que esas demandas, como él decía, es un pacto por más vivienda, por más empleo, por más salud, por más seguridad, por más educación, es decir, por más progreso para la República Dominicana. ¿Con esto estaba diciendo que no hay otra cosa? No, el pacto decía muy claro, va a haber un acuerdo lo más amplio posible a nivel congresional y municipal, van gentes del PRD para el gobierno, suponemos que, ¿verdad?, que tal vez en lo que queda de gobierno, no sé si será, pero para el próximo gobierno hay un compromiso de Danilo de diversificar la conformación del gobierno, ya no solamente de PLDistas, sino poner otra gente. Hay muchos profesionales en el PRD y en otros partidos que pueden aportar muchísimo, no son nada más los PLDistas, y en eso está la condición de estadista del presidente Danilo Medina, que sabe muy bien que lo importante es tener una visión clara, un objetivo claro, es decir, como yo decía ayer, una partitura clara y que todo el que se monte ahí aporte desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista personal, a ese proyecto colectivo que todos han sumado. Este acuerdo de ayer es de alguna manera una ratificación
del acuerdo que debe haber para avanzar, para que no se atrase nada de lo que se ha logrado, sino que por el contrario, se siga avanzando y a esto se suma el PRD y tiene, y es el gran reto, lo haré en otro comentario otro día, pero el gran reto que tiene Miguel Vargas ayer y el PRD es articular ese acuerdo para consolidar el PRD y volver a convertirlo en una gran fuerza política en la República Dominicana.